Saludos en el nombre del Señor. Este día especial es Día del Señor. Son 7 días a la semana y siempre desde la cristiandad celebramos el tiempo del Señor. Un día en el séptimo, lo que correspondería a ser el séptimo es el primer día de la semana, ¿verdad? Que está en la Biblia. Y recordamos la resurrección. La resurrección, un evento clave, un evento importante. Y bueno, eso tiene que ver con todo el proceso que estamos ya yendo hacia ese tiempo de recordación de la Semana de Pasión y luego la resurrección, que finalmente corona todo el acontecimiento de la redención hecha por Dios a través de Jesucristo. Y gloria a Dios por ese motivo, gracias por esa acción de Dios en medio de nosotros, los hombres. La humanidad necesita encontrarse con Dios hoy más que nunca y arreglar cuentas con Él, porque estamos padeciendo un momento difícil. Y creo que esto de alguna manera, y no quiero tampoco ser agorero en una manera, no quiero decir que nos merecíamos esto, pero creo que esto es parte de todo aquello que el hombre en el tiempo ha realizado. Pandemias y situaciones y guerras y violencias solamente son parte de aquellas cosas que tienen que ver con el sufrimiento, el dolor, el pecado, la violencia, el maltrato y a veces también la mano del hombre llevando las cosas por otro lado. Hoy se está viendo de esa manera. El comportamiento de gentes que se dan íntegro por salvar a otros, por cuidar a otros, pero también el egoísmo y la falta de solidaridad, la insensibilidad hacia lo humano, hacia el prójimo. El amor al prójimo se necesita hoy mucho más que nunca, porque tenemos que colaborar unos a otros. Y los cristianos intercediendo, compartiendo, orando, estableciendo esas normas, amar al enemigo, mostrar también el amor de Dios en diferentes formas. Creo que esto es lo más importante que podemos hacer como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Pero el tema de hoy no tiene que ver con esto, simplemente es hacer una recordación de la situación que vivimos. Pero estamos ya para tener una celebración de aquellas que siempre el mundo de alguna manera trata de homenajear. Y por motivos que nos vamos a tomar en cuenta en este momento, pues hoy se habla acerca de la mujer. Entiendo que empezó como un homenaje a obreras que murieron hace años, ¿no? Por causa de la búsqueda de mejores condiciones. Pero ahora entonces se celebra el Día de la Mujer. Y algunos hasta han banalizado ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente vemos a la mujer como el adorno, lo bello, lo hermoso, el lado feeling, el lado digamos, delicado de la humanidad, y le hemos dado una especie de formato, de visión, de acartonamiento de cómo debe ser una mujer. Y esto no es solamente la única forma. En las culturas ha habido anteriormente algo más de eso. Y por supuesto también ha habido situaciones mucho más graves. Hoy día ya la mujer puede moverse en cierta libertad, pero todavía hay ciertas condiciones que no permiten. ¿Por qué? Porque hay cierta valoración que en algunos sectores se da. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a eso. Porque algunos, inclusive usando la Biblia, tratan de afirmar ciertas inquietudes o ciertas actitudes frente a la mujer. Vamos a mirar entonces en esta tarde este aspecto, este día especial. Vamos a ir a ver qué cosa nos dice la Biblia. El lugar de la mujer en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la mujer? Uno podría decir, no, porque la mujer no es de otra condición, no es tan importante, en la Biblia no figura, algunos hablan acerca de eso, pero no
no es así. O en todo caso, solamente se exalta una parte que tiene que ver con el hecho de que ella puede dar vida, es decir, es madre, ¿no? Pero no es la única función que tiene la mujer en la sociedad. Pero no nos adelantemos del asunto. Estaba pensando en algo aquí. Tengo el tratado de Nashin, el tratado rabínico sobre las mujeres, y cómo hay un documento especial para con ellas y la forma que van elaborando el aspecto de la participación de la mujer dentro de Israel. Pero en la Biblia encontramos algo aquí. Miremos aquí este hecho. Primero, que somos creación de Dios. El hombre y la mujer es creación de Dios, ¿no? Varón y mujer nos creó. Dios nos creó con una condición, con una manera de expresarnos, de ser. Y creo que este es un elemento necesario que debemos nosotros asumir y tomar en cuenta, primeramente, como base y como fundamento de todo lo que debemos realizar nosotros en la vida y dentro de la visión que podemos tener de la vida. Varón y hembra nos creó Dios. Eso quiere decir que Dios nos puso en una condición especial. Hombre o mujer. El ser humano, el hombre, hecho con dos características. Es decir, el hombre fue hecho para tener compañía, para hacer vivencia en sociedad. El hombre no ha sido hecho como un ser solitario, ¿no? Dios entonces creó al hombre y dice la Biblia que varón y hembra los creó. Miren lo que dice el Génesis 1:26. Nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre para que tenga la autoridad y de alguna manera y que tiene que tomar y asumir su responsabilidad. Y dice que en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así dice este texto que nos marca entonces a nosotros en la palabra de Dios. Creó al hombre a su imagen. Pero esa imagen de Dios y esa semejanza de Dios fue en el varón y tanto también en la mujer. Así expresa Génesis al comienzo, nos da ese resumen y este colorario diciendo que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Algunos tratan de interpretar de otra manera el asunto y dicen que solamente el hombre es el que tiene la imagen de Dios y que la mujer es la que tiene la imagen del hombre, pero eso no lo veo en el texto bíblico. No encuentro en ninguna parte de la Biblia que se dé de esa manera. Ahora, si utilizan el capítulo 2 de Génesis, donde aparece al hombre primero, Dios lo levanta, lo hace del polvo de la tierra, sopla y le da vida, y luego aparece la mujer en otro proceso, eso no desfigura aquello que está dicho aquí en el versículo 27, cuando dice que Dios los creó a imagen de Dios, a imagen del Señor, dice, y los creó varón y hembra, varón y mujer. Así que esa es la condición que tenemos. Y aquí está hablando del aspecto de la sexualidad, ¿no? Son las diferencias que tenemos el hombre tanto como la mujer. Sacar, nekebak, son las palabras que aparecen en el texto hebreo, hablando entonces del hombre y de la mujer, haciendo la diferencia en cada uno. Pero los dos teniendo la imagen de Dios y los dos siendo humanidad, siendo hombre. Siendo hombre. Ahora, luego dice el texto que los bendijo y les dijo: fructificad,
multiplicaos, llenad la tierra. Los bendijo. No solo bendijo al hombre, no solo bendijo al hombre, porque acá dice, los bendijo Dios. Y dice, pues fructificad y multiplicaos. Aquí no está hablando solamente al hombre, al varón, a Adán. Algunos dicen, no, acá solamente la bendición para Adán. Entonces, ¿cómo podía haber Adán haberse fructificado? ¿Cómo podría haberse multiplicado si no estaba la mujer ahí? ¿Y por qué Dios entonces dice, los bendijo? O por lo menos el autor de Génesis dice, los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Aquí está hablando entonces de los dos. Por eso usa el plural, los bendijo. Entonces, aquí podemos descartar esa teoría de que la mujer entonces no cuenta para Dios. La bendición es para los dos. La imagen de Dios es para los dos. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, dice, ¿ya? Y es importante denotar esto. El capítulo 2 ya nos comenta otra cosa, nos habla específicamente del proceso de creación del hombre y de la mujer, y que de hecho también Adán cuando la ve, ella dice, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta sea llamada mujer, porque del hombre salió. Me gusta más expresar de esa manera, porque la palabra varona no suena muy bien y tampoco no es el texto adecuado para traducirlo, ¿no? Ya que aquí hay un juego de palabras en el texto hebreo, ¿ya? La expresión de Adán es que dice, ella será llamada mujer Isha, porque de Ish salió, o sea, del hombre salió. Ish es hombre, Isha es mujer. En el castellano no hay forma de traducirlo. Varón, varona no es una traducción muy adecuada. No existe en nuestro castellano una similitud, como el caso, por ejemplo, de male y female en el inglés. Ahí sí se puede hacer esa traducción fácilmente, pero en nuestro no hay una raíz que sea igual o semejante que habla de la condición del hombre y la mujer. Entonces hay que ceñirnos al texto y también en la traducción a tener el cuidado también. Bueno, pero de todas maneras, más allá de ese tecnicismo o esa situación de traducciones, es el hecho de que Dios hizo al hombre y a la mujer del mismo tronco, son de la misma naturaleza, y tienen la misma esencia, que para asuntos de la unión han sido hechos diferentes, y eso lo explica aquí el versículo 27, cuando habla de esa diferencia, y los dos en esa diferencia son complementarios, son necesarios. Es como en el mundo también encontramos, ¿no?, el lado del polo positivo y el polo negativo. Son necesarios para que se pueda mover, para que se pueda manifestar. El polo negativo no puede hacer nada, ni el positivo nada, sin que estén unidos. Y aquí hay, para hacer humanidad, para hacer sociedad, para hacer los pueblos, han tenido que formarse entonces la pareja. Y aquí en el Génesis por lo menos nos da esa figura de que por medio de una pareja se va creando todo lo demás y se va desarrollando lo que ahora conocemos como humanidad. No voy a entrar ahora en el asunto del diluvio y de las parejas que quedaron, que en realidad la Biblia marca por ese lado, pero el origen está desde Adán, de acuerdo a Romanos, de acuerdo a Gálatas, de acuerdo a otros textos que también hablan acerca de este asunto. Bien, entonces Dios les dio la capacidad de construir la humanidad. Al hombre y a la mujer les dio capacidad de construir la humanidad. El problema está en que como el hombre quebrantó su posición delante de Dios, entonces al construir humanidad, la humanidad se va por otro rumbo y comienza a manejarse por sus propias voluntades, por sus propios propósitos, tergiversando todo el camino y la voluntad de Dios. Eso es otro detalle que vamos a tener que trabajar en su momento.
Pero miremos ahora otro aspecto, porque estamos hablando de la mujer. La mujer en la cultura semita. Uno es que, no lo puse aquí, pero la mujer era propiedad de la casa, es decir, era parte de los bienes del padre de la casa, ¿no? Del patrón, del padre de la casa, básicamente, ¿no? Lo que llamamos el patriarca, o el jefe de la casa, ¿no? Y cuando llegaba a una cierta edad, bueno, ya había el convenio se hacía de familia a familia por asuntos también de acrecentar los bienes y todo esto, ¿ya? Y a un patriarca, un jefe de un clan tenía su hija, pues juntaba a su hija con el jefe del clan que tenía su hijo, ¿no? Entonces hacía ya el negocio del casamiento. Y entonces la mujer de estar en la casa del padre, ¿no? Ahora pasa ya desposándose o entregándole el padre a su esposo, entonces entra al servicio del esposo, ¿no? Se va entonces dentro de la sociedad se denota eso, la mujer estando al servicio del esposo. Y era parte de los bienes del esposo, así como tenía sus casas, sus animales, sus cosas ahí, la mujer también era parte de esos bienes. Ella no era sujeto frente a la sociedad para reconocimiento, solamente a partir de que tenía el nombre del esposo. Eso le daba la garantía a ella, y también cuando estaba en la casa del padre. Pero si perdía al esposo, es decir, se quedaba viuda, perdía toda su condición dentro de la sociedad y no podía heredar los bienes del esposo, no podía usufructuarlos, y ella quedaba excluida de la sociedad, ¿no? Esto, claro, en la Biblia se muestra la figura del levirato, que es la que salva esa condición que la cultura había creado, que la cultura había desarrollado. El levirato aplica que el hecho de que un pariente cercano, libre, claro, por supuesto, podía entonces casarse con esta viuda para darle entonces los bienes, asegurarle a ella y asegurarle el nombre y, por supuesto, asegurarle descendencia también de parte del esposo que había muerto. Eso está en las escrituras, está desarrollado de esa manera para ese tiempo. Pero, por otro lado, la superioridad del hombre sobre la mujer no es parte de la Biblia. Recuerden eso. Cuando estamos hablando de este levirato, se da la oportunidad para que la mujer sea reivindicada, porque en la sociedad de esa época no lo era, ya hemos dicho, era parte de la propiedad y los bienes del esposo. Así que esa situación es parte de la cultura que refleja la Biblia, que no avala la Biblia, sino que muestra cuál era la condición de ese mundo. Había que, para eso, y un consejo, hay que saber tomar una lectura adecuada de la Biblia y especialmente del Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que no entendemos si no conocemos la cultura, si no conocemos el contexto en el cual se ha ido desarrollando. Y entonces pensamos que, bueno, aplicar ahora así a rajatabla lo que dice el texto porque lo entendemos de ese modo, entonces vamos a someter a la mujer. No es de esa manera. El sistema patriarcal puso al hombre más importancia que la mujer, y el contexto cultural de ese tiempo es esa figura la que se manifestaba en los pueblos antiguos. Pero el pueblo patriarcal en el contexto judío, a pesar de que estaba copiando esa forma cultural de la época, la ley por lo menos le estaba dando un espacio no muy importante. Y por eso la preocupación de Dios, y que lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿no? Que Dios es el que siempre está guardando a la viuda, al huérfano, al pobre y al extranjero. La Biblia marca eso y en la ley está estipulado, ¿no?, qué es lo que hay que hacer para ser solidarios con estas personas que son excluidas de la sociedad.
Bien, la Biblia entonces está reivindicando desde el momento en que nos muestra entonces un lugar ya de apoyo hacia la mujer, que después se va a ir dando en la cultura, va desarrollándose otros elementos ya, donde la mujer va a tener una participación mejor. No olvidemos también de la figura en Proverbios de la mujer virtuosa, ¿no? Que podríamos traducirla también como la mujer de verdad, la mujer cabal, la mujer íntegra, ¿no? Y que no solamente estaba al cuidado de la comida, de los bienes, de la crianza de los hijos, que a veces le hemos dado ese lugar a la mujer sin darnos cuenta, y algunos dicen, bueno, el hombre es el proveedor y es el que tiene que ir a la calle, y se olvida que también el hombre es también criador. Él tiene que criar a los hijos, tiene que darle el servicio adecuado, no solamente es la mujer. Así que la Biblia también nos demarca de esa manera. En el mismo Proverbios, en otro momento dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es la misma pregunta que se hace a una mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Y el contexto es el mismo, por si acaso. No le hemos dicho virtuoso en un lado, le hemos puesto verdad en otro, pero al final ambas cosas se entremezclan en realidad, ¿no? Entonces el bien, y claro, decimos virtuosa en un contexto en que virtud tiene que ver con una característica femenina. Un hombre virtuoso suena medio raro, algunos, o un virtuoso es el que sabe tocar algún instrumento musical o es un genio en alguna otra cosa, ¿no? Pero la virtuosidad es inherente tanto al hombre como a la mujer en su carácter, en su manera de ser, en su manera de conducirse, en su integridad, en su manera de ser como seres humanos, porque al final somos hechos de parte de Dios. Ahora, de hecho que el pecado tergiversó la relación con el hombre, con la mujer, y por eso en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 16 al 19, pero especialmente el 16, nos dice de esta manera. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. En la versión 60 dice, en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es parte de la sentencia que Dios dicta cuando el hombre peca, cuando el hombre le falló, cuando el hombre destruyó su comunión con Dios al desobedecer el propósito de Dios. Al hombre le da la relación con la tierra, que le va a ser difícil, ya no le va a producir aquello que al comienzo se señaló el Señor para que él pueda hacer uso de la tierra. Ahora no, ahora la tierra le va a ser contraria a eso. Y por eso con el sudor de tu frente comerás el pan. El trabajo le va a hacer dolor. Por eso que algunos dicen el trabajo ahora el trabajo es un castigo de Dios. Y no es un castigo porque el trabajo siempre estuvo al comienzo. Y una señal aquí, algunos que tratan de tergiversar o usan la Biblia para sus propios entendimientos, dice, cuando dice que el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es decir, ya entonces el hombre toma señorío de la mujer, el hombre va a ser el dominador, porque la Biblia dice así, ¿ya? Y el deseo es mío, la mujer no debe tener deseo. Y esa es una falsedad. Eso es parte de la sentencia por haber fallado a Dios. La sentencia tanto fue para la mujer, para con el hombre, y también para la serpiente, dice, ¿no? Muy bien, entonces, lo cierto es que aquí hay una sentencia clave, ¿ya?, que muestra ese aspecto de que el hombre, entonces, el dominio del hombre y que cómo las culturas van a ir desarrollándose y dándole importancia al varón y tomando señorío sobre todo y esclavizando a la mujer en muchos casos. Eso es parte del pecado, eso es parte de la sentencia que Dios estableció. Y ojo, si es que Dios lo estableció, no significa que así va a ser, no, sino que esa es la consecuencia, digamos, ¿no? Es una sentencia consecuencia. No es que le dice Dios al hombre, ahora pórtate de esa manera, no, sino que es que esa es la consecuencia del comportamiento
que tuvo al romper el trato con Dios. Al romper ese trato con Dios. Él tenía que cuidarse de todo, de todos los árboles podía comer, pero menos de este. Pero finalmente ese fue el que comieron, y entonces vino toda la desgracia en la humanidad. Bueno, muy buena la ilustración con respecto a esto, pero necesitamos entender ahora cómo es la mujer. Miren aquí, el caso es que en la Biblia encontramos muchas mujeres, ya más allá de todo este asunto de las sentencias y la posición y la cultura y cómo se va desarrollando aquellas cosas de las relaciones y el rol de la mujer, vamos a encontrar que también la mujer tuvo un rol importante y se ve una intervención positiva en el Antiguo Testamento. Claro, algunos me dirán, bueno, pero también hay intervenciones negativas. Sí, tenemos muchas figuras acerca de la mujer en el Antiguo Testamento de forma negativa, ¿no? La mujer extraña, la ramera, la falsa profeta, ¿no? La mala, en fin, hay infinidad de figuras con respecto a eso, pero también hay mujeres que marcaron la época, que marcaron el derrotero y que también condujeron hacia situaciones específicas. De esto solamente vamos a hablar tres, solamente para señalarlas. Ahí está Débora. Débora. Vamos a mirar a Débora por un momento aquí. En el texto dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapido, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Era una líder, una mujer que estaba al tanto del pueblo, era como una jueza, ¿no? Dicen, iban a buscar justicia. Un día Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedef de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo traeré hacia ti hasta el arroyo Sison, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Eso dice que el Señor le dijo a Barak, pero parece que Barak estaba con mucho miedo, con mucha frustración, no quería ir a hacer esto, pensaba que de repente no le iba a ir muy bien, aunque Dios le había dicho esto, pero tenía miedo. Y eso en el versículo 8 nos lo indica. Miren, Barak debe haber reconocido a Débora como una personaje importante dentro de los planes de Israel, ¿no? No solamente era una jueza donde el pueblo buscaba justicia, iban a buscar justicia, ante ella parece que decidía y tomaba las decisiones de una manera adecuada, ¿no? Era una mujer que justa, correcta, y tomaba las decisiones, como digo, de una manera de acuerdo a la ley, de acuerdo a los criterios y sabiduría que Dios le había dado. Entonces era una mujer influyente, una mujer muy importante. Y cuando a ella le dice esto de que el Señor acaso no te ha mandado ahí, te ha dicho, ve, junta 10,000 hombres ahí, yo te voy a dar a Sísara y al capitán de ejército de Javín también, todo eso yo te lo voy a entregar en tus manos. ¿Por qué no lo has hecho? Barak le responde mostrando su miedo. Si tú no vas conmigo, yo iré. Pero si tú vas conmigo, dice, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Él quería tener el respaldo de Débora. En una cultura donde el hombre tiene dominio, que un hombre le diga a una mujer, ¿ah? Ven conmigo, yo voy a ir, pero si tú no vas, no voy yo. ¿Ah? Diríamos, hoy, es un hombre que está a las faldas de la mujer, ¿no? No tiene carácter, no tiene dominio, no tiene temperamento, se escuda sobre una mujer.
Creo que Barak no tenía esa capacidad, o sea, no le demos esas características a Barak que no las tiene, no era eso. Veía que Dios estaba en Débora, el Espíritu de Dios estaba en ella, y por eso él reconoce esto y dice, si tú vas conmigo, yo iré. En alguna manera estaba diciendo, tú tienes la protección de Dios, si tú vienes, vas a proteger al ejército, porque está Dios contigo. Bueno, ¿qué le dice ella? Ella dijo, iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque mano de mujeres llegará Jehová, así será. Y levantándose Débora, fue a Cedes con Barak. ¿Qué le está diciendo ahora? Barak, tú vas a pelear, pero en esto no va a ser tuyo la gloria. Es una mujer la que lo va a hacer. ¿Quién es ella? Débora. Débora fue la que finalmente aplastó al ejército de Císara y fue la que llevó la victoria de Jehová. Y hoy día conocemos a Débora como una gran jueza, como una mujer valiente, dispuesta a todo, ¿no? Bueno, ella es un ejemplo entonces de mujer líder, de una mujer dispuesta y una mujer que estaba siendo guiada por el Señor y que en un tiempo donde faltó un liderazgo se levantó esta mujer. Pero también hay otras. Aquí está Ruth. Vayamos a ver a Ruth rápidamente. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron, dice. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Ya estaban despidiéndose. También se había dicho a ellas que se fueran a su pueblo, eran viudas, ya no tenían ninguna relación con ella. Y entonces dije, bueno, ahora hagan su vida como ustedes deseen. Y eso también le dijo, mira, a Noemí le dijo a Ruth, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también tras ella. Es decir, Ruth, vete ya, no necesitas estar conmigo. El compromiso ya cesó, ya no tienes esposo, mi hijo murió, entonces eres libre, vete a tu pueblo. Pero Ruth le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Qué tremenda respuesta. Una respuesta contundente de esta mujer que había entendido que la familia que había asumido ella era la familia en donde estaba Dios. Era la familia del pueblo de Dios. Y sigue diciendo, donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que lo hará separar o nos hará separar entre nosotras dos. Noemí o Ruth hizo un pacto con Noemí, su suegra, para ser parte de ese pueblo y seguir al Señor, asumir al Dios de este pueblo, a Jehová, para que lo asumiera, porque recuerda que ella era una moabita, no era parte del pueblo de Dios, pero ella renuncia a su condición y escoge ser del pueblo de Dios. El resultado más adelante sabemos, ella va a ser parte de la descendencia del rey David, es de la línea genealógica del rey de Israel, que después saldría y llevaría a Israel a su máximo esplendor. Amén. Ahora, miremos a Esther ahora. Esther es otra mujer también importante. Dice aquí la palabra en Esther 4:15 al 17. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí, ¿no? Y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Luego dice el texto, entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Mardoqueo
era pariente de Esther. Unos están en esto de que es primo, tío, bueno, pero era familiar, eran judíos. Esther también judía, y había una sentencia de muerte para el pueblo de Israel, para arrasarlos, ¿no? Mardoqueo estaba preocupado por eso. Amán había mandado a hacer eso y con el sello real había dado un decreto que ni el mismo rey podía romper, ¿ya? Y Esther, que era la esposa, que también en alguna manera como esposa tenía que pedir audiencia al rey, no podía presentarse así nomás porque era la esposa. Era muy importante ahí en Susa esa actitud. Y si una esposa hacía lo contrario, pues simplemente era sentencia de muerte o sin modo de separación. Es lo que le ocurrió a la anterior esposa, ¿verdad? Antes de Esther, ya que tuvo una situación ahí grave de desobediencia de esta mujer y por lo tanto fue desechada y luego se convoca para elegir una nueva esposa. Y Esther viene a ser esta esposa para este rey. Pero como hemos dicho, ella no podía presentarse así nomás, tenía que pedir audiencia. Y en este caso había una urgencia. Y la urgencia era pues presentarse ante el rey, aún sin esa audiencia. Ella lo sabía las leyes que había en Susa, sabía las leyes que establecían este hecho, que nadie se podía presentar ante la cámara del rey si no era por pedido del rey. La esposa también entraba dentro de eso. Y entonces ella manda más bien a esto, le dice, ve, reúne a los judíos, hay que ayunen ahí, ¿no? Y no comáis durante 3 días y 3 noches. Hagan ayuno, yo también lo haré así, ¿ya? Y luego iré a ver al rey, ¿ya? Aunque no sea conforme a la ley, así mi vida esté en peligro, lo voy a hacer. Y ahí aparece esa frase que es inmortal. Y si perezco, que perezca. Y si he de morir, pues moriré. Es lo que dice Esther. Estaba dispuesta a ir hasta la muerte por salvar a su pueblo. Y saben, en esta historia encontramos que después el rey le acepta su presencia y ella le dice, ¿qué cosa es lo que quieres? Yo haré contigo lo que tú desees. Y entonces ahí es donde ella le indica la situación y de qué pueblo era ella, y al final el rey mandó un decreto para que los judíos se puedan defender de esa sentencia de muerte que estaba dando en el decreto anterior, que no había sido firmado por ellos ni sellado por él, sino por alguien que era enemigo de los judíos, Amán, que sabemos que finalmente él perdió la vida porque fue considerado un traidor allá en Persia. Bien, entonces nosotros aquí encontramos a esta mujer también, que intervino en un momento especial, un momento importante, casi ya para la eliminación de todo el pueblo judío, pero su actitud y su comportamiento, ¿ah? Fue muy importante su accionar, porque eso marcó el destino de los judíos ahí en Persia, ¿ah? Y de ahí sale pues una fiesta importante, la fiesta de Purim, recordando entonces cómo cambió la suerte de los judíos, esa sentencia de muerte, y cambió ahora ¿para qué? Para vida. ¿Y quién utilizó el Señor? Esther. Entonces, ¿por qué decir que las mujeres no tienen valor delante de Dios o que no son consideradas? La Biblia las considera. Vayamos a las mujeres en el Nuevo Testamento rápidamente. Aquí tenemos varias aquí. Una de las que deberíamos asumir de primero es María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, más conocida como la Virgen María para algunos, pero es la madre de Jesús. Y Lucas declara este aspecto. Dice de esta manera, entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida. Es el saludo, ¿no? O sea, lo que está diciendo, te saludo muy favorecida, ¿no? El Señor es contigo.
bendita tú entre las mujeres. Claro, bendita era ella, ¿por qué? Porque en su vientre iba a traer a Salvador. ¿Mm? Y ese privilegio, pues, es una bendición para ella. No para que se enaltezca a ella, porque de hecho no se enalteció, ¿no? Lo tomó con humildad, lo tomó de una buena manera ella, ¿no? Fue una mujer muy especial en ese sentido, ¿no? Y no es para exaltarla tampoco. Hay que reconocerla, sí, tiene su lugar. Pero como alguien dijo también dentro de las tradiciones judías, que Dios pudo haber utilizado cualquier mujer que estaba dispuesta para traer al Mesías. Así que cualquier mujer hubiera sido bendecida de esa manera entre todas las mujeres, pero Dios vio en María eso especial y hay que reconocerla, eso especial. Dice después, pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y cuando está hablando de haber hallado gracia, no quiere significa que al Señor le cayó bien. Es decir, la gracia implica esa gracia bendita de Dios, que implica que ella entonces entra dentro del propósito de Dios. Y por eso dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso se lo anuncia el ángel. Y bueno, María tuvo, después claro, hay ciertas cosas ahí con José, los desentendidos, hasta que también un ángel en el sueño le habla a José y dice, toma a María y ponle el nombre Jesús a este niño, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Afirmando también entonces que él era el Salvador, y Mateo lo muestra de esa manera, ¿no? Que el Salvador del mundo, el Salvador de Israel, venía a esta tierra por medio de esta mujer llamada María. Bien, seguimos entonces en la siguiente. Vamos a mirar aquí a otra mujer, es Elizabeth. Elizabeth, la mujer prima de María, mujer del sacerdote de Zacarías, ¿no? Padre de Juan, ¿no? En aquellos días, dice, levantándose, María fue deprisa a la montaña en una ciudad de Judá. María, la madre de Jesús, ya estaba ahí, ya había tenido el anuncio, ¿no? Y dice que se va a una ciudad de Judá donde era la casa de Zacarías y ahí estaba Elizabeth, su prima, ¿no? Entró pues en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth llena del Espíritu Santo. Aquí vamos a tomar por partes esto. Dice que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, en el momento que María le da saludos, se encuentran entre ellas las primas, ¿no? Y Elizabeth, que estaba en estado, ¿no? Ya estaba avanzada, ¿no? Mucho más tiempo tenía, dice que la criatura saltó en su vientre. Y recuerden, Elizabeth viene a ser la madre de Juan el Bautista. ¿Y qué pasó cuando María la visita? Dice que la criatura saltó en su vientre. Claro, era el profeta que iba a anunciar al Mesías, ¿verdad? Y ella fue llena del Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo dice, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Una bendición especial, ¿verdad? La bendición de esta mujer que traía al Salvador y esa bendición de ese fruto del vientre que traía la redención al mundo. No solamente era para Israel, porque finalmente se hace redentor del mundo, redentor de todos los hombres, aunque todos los hombres no puedan escoger o no puedan tomar la oportunidad de ser redimidos.
Sí, pueden hacerlo. Lo que pasa es que no hacen caso a la voz de Dios. No hay ese sentido. Bien, Elizabeth entonces, otra mujer importante dentro del plan de Dios. María, Elizabeth, que va a traer a Juan el Bautista, y María va a traer a Jesús. Pero también está Marta y María, que aparece en Lucas 10 y en Juan 12, ¿no? Dos momentos, y hay otros momentos más, porque ellos, Marta y María, eran las hermanas de Lázaro, ¿no? Y Lázaro de Betania era amigo de Jesús. En realidad, Jesús era amigo de la familia, de esta familia de Betania, ¿no? Aconteció entonces que yendo de camino, se entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Eso lo dice Lucas, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, bueno, esta mujer, entonces como toda mujer hacendosa, que de paso esa es la figura más típica que le damos a la mujer, ¿no? La servicial, la que está haciendo los quehaceres de la casa, haciendo los servicios domésticos, las situaciones del hogar y todo eso. Y creemos que, bueno, la mujer es de la casa, así se dice en la tradición nuestra. El hombre es de la calle. Y esa es una condición que no dice la Biblia y tampoco es la forma de conducir. Ahí nos está diciendo que el hombre entonces hace lo que le da la gana y es libre para sí, la mujer, bueno, no, ¿no? Y si la mujer hiciera algo malo, entonces ella es la mala, ¿no? La mala. Pero esa figura no es la que nos muestra la Biblia. Pero entonces vamos a ver por qué. Dice aquí Marta que estaba preocupada por los quehaceres y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, parece que María, como que estando con el Señor, podía haber pretextado, bueno, es un momento para olvidar y estoy cansada, no quiero hacer nada, mejor prefiero estar con el Señor. Y creo que ese no había sido el sentido de ella, sino que al ver al Señor le atrajo más esto y se olvidó de sus quehaceres. Pero Marta sí estaba queriendo, digamos, pues ser agradecida, atender bien, porque esa es la idea de muchas mujeres cuando hay una visita, el cuidado de aquí, allá, que todo esté bien ya y que se sientan que son bien servidos, ¿no? Y también bien servir al esposo de alguna manera. ¿No? Pero Jesús le dice de esta manera, le responde, mire, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso, ¿qué cosa quiere decir? Que Jesús quiere decir que la mujer no haga cosas, que no se preocupe de hacer las afanes de los quehaceres de la casa. ¿Quién los va a hacer ahora? Preguntará alguien. Si no lo hace ella, ¿quién lo hará? De alguna manera, alguna vez me preguntaron así, cuando mi esposa había viajado, y entonces me decía, ¿y pastor, está solo? Sí. ¿Y cómo hace usted? Y yo lavo. Y comer también me preparo. Pero ¿cómo no? No puede ser. ¿Y cuánto tiempo va a demorarse? Tanto. Y no, pero ¿cómo es posible? No, que no sé cuánto. No tiene a su esposa. ¿Cómo va a atenderse usted? Y yo decía, pero pues tengo manos, tengo brazos, tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, a veces pensamos que solamente, bueno, no hay mujer, entonces no puedo hacer nada porque soy varón, no lo puedo hacer. Esa es una actitud falsa y es una mala enseñanza y aprendizaje en nuestra sociedad. Todavía hay ese tipo de corriente. Pero acá dice el Señor, entonces, tú, Marta, estás afanada. Estás turbada por muchas cosas. Y mira lo que le dice sobre María. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo? Antiguamente, en la época de Jesús, y eso venía de siglos anteriores también, en el mundo semita, solamente los varones iban ante los maestros a escucharlos y se sentaban ahí a escuchar a los maestros. Una mujer
no lo podía hacer. Una mujer estaba prohibida de estar ante un maestro. No la educaban, no la formaban para los quehaceres de la casa. No eran instruidas. Por eso que en algunos textos dice que la mujer no enseñe, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad, no es tanto porque no tenía la autoridad, como algunos dicen. Simplemente por este hecho, la mujer no era criada. Para la sinagoga también y para estar con el estudio de la Torah. Solamente los varones estudiaban la Torah. La mujer no podía estar presente para el estudio de la Torah. Era el esposo que le tenía que enseñar, ¿no? Y de qué manera, pues no sé. Algunos posiblemente no lo enseñaban bien. Pero cuando llega el caso de Jesús y María se dispone a escuchar al Señor, Jesús nunca la rechaza, no le dice, María, ¿no sabes tú que cuando un rabino está enseñando, una mujer no debe estar en el grupo? María, ¿por qué no te vas a hacer tus quehaceres? Porque acá no debes estar, esto es lugar para los varones. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo a Marta más bien, tú estás afanada y María, ¿sabe qué? María ha escogido una buena parte. Y esa parte no será quitada para nada. Aquí donde demuestra Jesús que está reivindicando a la mujer. Un maestro en Israel no permitía la presencia de una mujer en el grupo. Jesús sí permitió a una mujer estar en el grupo de los varones, contemplando y aprendiendo la palabra y la instrucción del Señor. Qué precioso. Precioso momento. Y acá dice, esto que ha escogido, esa buena parte, no le será quitada. ¿Y saben qué? Para nuestras hermanas también. Dios ahora les permite acercarse para tomar la buena parte, la cual no debe ser quitada por nada. También ustedes pueden servir al Señor, porque estas mujeres sirvieron al Señor. No solamente en los quehaceres de la casa, de los alimentos, sino también al cuidado de la palabra de Dios. Vamos a mirar más adelante esto, ¿no? Pero ahora, hay otra mujer aquí, ¿no? En misma figura, Marta y María, Juan, vamos a ir a Juan. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, Juan 12, 1, 3. Dice, ahí estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, otra vez Marta sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Y entonces dice, vino María. María, aquella María que estaba a los pies del Señor, ¿no? Y que Marta la acusa porque no la está ayudando, ¿no? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Algunos dicen que esta es María Magdalena, y también de paso a María Magdalena la ponen como una mujer que había sido prostituta y que tenía 7 demonios, y toda esa figura no aparece en el texto bíblico, de paso eso. Hay que reivindicar también a María Magdalena, no ha sido eso digamos, en la tradición religiosa, poco a poco se va tergiversando, y María Magdalena aparece como una antigua mujer ramera, ¿no? Que tuvo 7 demonios y que fue la que preparó el cuerpo de Jesús para la muerte. Bueno, aquí María, entonces, esta María, ¿ya? Y podríamos, si queremos hacer otro dato acá, como es la casa de Betania y Lázaro, esta María de la que está hablando puede ser la misma, hermana de Lázaro, aunque podría ser otra María también. No dice la Biblia exactamente cuál, o en todo caso habría que leer todo el contexto, porque solamente hemos sacado este texto ahí, ¿no? Pero supone que es María, la María de Betania, ¿no? Pero más allá de esos detalles que después se especula por ahí, que no es mi costumbre especular, es necesario tomar en cuenta este hecho, de que esta mujer fue utilizada, ¿para qué?
para preparar el cuerpo del Señor para la tumba, para la muerte, para el momento que ya llegaba, ¿no? No sé si esta mujer sabría esto, pero lo cierto es que el Señor se dejó y esta mujer ungió al Señor. ¿Fue una mujer que sirvió al Señor? Sí. Marta también, a su manera, también. Así que hubieron mujeres sirviendo al Señor y que estuvieron también con el Señor en todo momento. Y una de las que es más importante son las mujeres de la resurrección. Es decir, las mujeres que fueron testigos de la resurrección. ¿Ah? Miren lo que dice aquí en Mateo 28:1. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Recuerde, María era un nombre muy común. En esa época había muchas Marías. Bueno, en el hebreo es Miriam, en realidad, Miriam, ¿no? Que bueno, pasa al griego como Marián y en el latín María, y de ahí viene María, ¿no? Ahora, muy bien, de hecho que esta Miriam y la otra Miriam, de pronto hubo un gran terremoto, ¿sí? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, fíjense, el ángel va y le habla a las mujeres. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Se le dirige a las mujeres. Una de las cosas que no he dicho es que la mujer en la sociedad judía, en aquel tiempo, una mujer no podía ser testigo de un caso o de un juicio, no era sujeto de crédito. Ya dijimos, la mujer no tenía una condición per se como persona dentro de la sociedad, siempre tenía que ver con el padre de la casa o con el esposo, ¿no? Pero acá el ángel se dirige a las mujeres que no eran tomadas para un testimonio, para que vieran a un caso, ¿no? Para que lo conocieran. El ángel habla a las mujeres. ¡Qué tremendo! Las mujeres van a convertirse en testigos de la resurrección. Las mujeres van a tener el elemento primordial. Ellas son las que van a saber que Jesús ha resucitado. Son las primeras en revelarse esa gran verdad. Claro, como en esa época una mujer no era tomada en cuenta en el testimonio, cuando ellas hablaron, los discípulos no creían. No, estas están soñando, están inventando. No se puede creer a una mujer. En esa época no se podía creer a una mujer. Fíjense, en cuanto a María, dice, pero María estaba, esto ya lo habla Juan, mire, Juan 20, del 11 al 16. Pero María estaba afuera, llorándose junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno al lado del otro y el otro a los pies. Uno a la cabecera, pero y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Miren lo que pensaba esta mujer. La tumba estaba abierta, entró, miró a estos dos seres y estaba llorando y ellos le dicen, ¿qué te pasa? ¿No? Y ha llorado porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. O sea, su cuerpo se lo han llevado. ¿Dónde estará? ¿Quién se lo ha robado? Esa fue la idea que ella se estaba haciendo, de que como no estaba el cadáver, se lo habían robado. Y dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. O sea que Jesús se le apareció a ella, pero ella no se dio cuenta. ¿Cómo estaría Jesús? O de repente estaría
como en esa época se utilizaban acá, ¿no?, unas capuchas y no se le podía ver el rostro. Pero el versículo 15 Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hasta eso, ¿no? La mujer pensó que era el jardinero que estaba ahí en el lado de las cosas de la sepultura, a cargo de eso. Y le dice: si tú te lo has llevado, llévame donde te lo has llevado. Parece que tampoco al hablar de Jesús no escuchó o no percibió la voz de Jesús. Pero en el versículo 16 sí dice que Jesús le dijo: María. Volviéndose le dijo, o sea, se volvió María. Cuando él dice María, ahí es donde ella reconoce la voz del Señor. Y por eso que ella le dice Raboni, que significa maestro. Así que en esa escena podríamos imaginarnos esto, ¿no? Que María estaba ahí y ella confundida, pensando que era el jardinero, dice: ¿dónde te lo has llevado? Y de pronto el Señor habla y le dice: María. Y ella, volviéndose, lo mira, le dice: Maestro. Qué tremenda escena. Maravillosa escena. María viendo al Maestro resucitado. ¿Quién era María? Una mujer. Una mujer que percibió ese milagro de la resurrección. Vio al Señor con vida. ¿Ves? Hemos encontrado entonces aquí estas mujeres, pero no son las únicas, porque encontramos también discípulas que fueron mujeres líderes. Y de acá solamente vamos a hacer un repaso rápido, no he puesto textos bíblicos y no los vamos a leer, nos llevaríamos mucho tiempo. Pero aquí encontramos, por ejemplo, algunos nombres, no son todos, hay muchos otros. Aquí está Trifena, Trifosa, Julia, Dorcas, ¿se acuerdan? La vendedora de púrpura. Febe, la famosa diaconisa, que de paso, siendo diaconisa, algunos creen que puede simplemente una servidora. La palabra diácono significa ministro o ministerio. De ahí viene el servicio. Ministerio. Febe era una ministra, una diaconisa. Junia, Priscila, con su esposo Aquila, ¿no? Grandes, digamos, estudiosos de las escrituras, de la palabra, y especialmente ella, ¿no? Evodia, Sintique, que bueno, no se llevaban entre ellas, pero que eran muy, muy importantes. Pablo dice eso, son colaboradoras, que implica también que están siendo reconocidas dentro de los discípulos, dentro de los apóstoles. En esa categoría había, algunos dicen, no habían apóstolas. Bueno, sí habían apóstoles, estaban entre los apóstoles también estaban mujeres, y acá muestra de esto son las que estamos mencionando. Y había muchas otras más, por supuesto, mujeres que dieron su vida por causa del Señor. ¿Ah? Y no vamos a decir más en cuanto más adelante también, cómo sigue adelante la participación de la mujer, ¿no? Es más adelante cuando la iglesia ya se romaniza y llega a otros elementos, la mujer pasa a seguir a un segundo plano y otra vez la figura de la mujer desechada de los propósitos de Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos muestra que la mujer ha sido reconocida y que también, al igual que el varón, tiene la capacidad para servir a Dios y estar en el ministerio. Estamos entonces en esa tarea. Y cuando hablo de ministerio, estamos hablando de los ministerios, todos los que puedan haber dentro de la iglesia, ¿no? Necesitamos, de paso, el testimonio en la iglesia nos muestra que las mujeres son muy activas en la iglesia. Ellas son las que ganan a la gente, buscan, ¿no?, a las almas. Y de alguna manera, uno de los casos, por ejemplo, del pastor en su época, John Guichot, cuando comienza
el desarrollo de su iglesia, ¿no? Fue por medio de las mujeres. En una sociedad de Corea donde también la mujer está puesta en un segundo plano, ¿no? Dentro de la iglesia más grande que tuvo su lugar en su momento y que brilló grandemente, se hizo famosa esta iglesia allá en Corea. Quienes empezaron la obra fueron las mujeres, los varones no hicieron mucho. Entonces, creo que es necesario reconocer y reivindicar que es importante también el ministerio y el servicio de la mujer. Lo que haga la mujer en la tarea, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en todos los estamentos, es importante. Y no por la condición no solamente de mujer, sino porque es un ser humano, tan igual que el hombre. Siente, piensa, aprende, conoce, experimenta, puede ser y llegar, y al igual que el varón, a diferentes esferas de la vida. ¿Deja de ser mujer? No. ¿Dejamos de ser varón porque hagamos alguna otra actividad que suponemos nosotros que es ajena a nosotros? No. El hombre y la mujer son importantes para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de la iglesia. ¿Y saben qué? Al final, cuando el Señor venga, se va a llevar a su iglesia, que es compuesta por hombres, mujeres, con niños, jóvenes, ancianos, hombres maduros, hombres medianos, de toda condición, de todo lugar, porque Dios no distingue a ninguno. Para Dios todos somos iguales. Y lo dice Gálatas ahí, ¿no? Gálatas en cuanto a lograr, dice, ya no hay mujer ni varón, porque en Cristo somos iguales todos. En Cristo, en la obra de Cristo, Dios nos ve de esa manera, nos ve como iglesia. Aquí en la tierra cumplimos una función, pero ya esa función en la eternidad ya no será. Será diferente y solamente serviremos y adoraremos al Señor por siempre, porque la iglesia es la iglesia de adoradores. Y necesitamos aprender a adorar al Señor, que implica también servir hoy mucho más fuertemente en las necesidades que está pasando este mundo. La mejor manera de predicarles al mundo es con nuestra presencia, con nuestra intercesión, con orando por la gente que está padeciendo este mal. Y de muchos de nosotros también, que posiblemente hemos pasado estas situaciones, pues también el Señor pueda poner en nuestro corazón el solidarizarnos con el que sufre. Eso tiene que ver con el amor al prójimo. Bien, gracias a Dios por esto, hermanos, y solamente tengo que decir que la Biblia reivindica a las mujeres y les da su lugar en la historia de la redención y en la proclama del mensaje salvífico. Ellas son testigos de la resurrección, por otro lado. Esto es lo que lo hemos demostrado. Y fueron bienaventuradas al ver al Cristo resucitado. Ningún varón, ninguno de los discípulos vio a Jesús resucitado, sino las mujeres. Ellas fueron las primeras. Nadie más vio. Más adelante el Señor se les apareció, ¿no? Se les apareció a Juan, se les apareció a Pedro, a los discípulos, a todos los demás, que estaban incrédulos de paso cuando ellos recibieron la noticia de la mujer. No, están mintiendo, están alucinando, no es verdad. Y el Señor, cuando vino, se mostró a ellos. Ahí recién se dieron cuenta que era verdad, que las mujeres estaban diciendo la verdad. Bueno, que Dios bendiga entonces a todos, hombres y mujeres, todos en la misma condición, amándonos y haciendo que el amor de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. Y los esposos y las esposas también. Cuídense y guárdense en el Señor. Y cada uno también haciendo su labor, pero de ninguna manera haciendo que uno sea superior al otro, porque no hay ni uno superior al otro. Todos somos iguales delante de Cristo. Amén.
Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por este mensaje, por esta palabra. Esperamos, Señor, que sea recibida en bien, porque sé que en algunos aspectos también es controversial para algunos, pero es necesario hablarlo porque simplemente hemos sido estrictos ante lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo y por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, gracias a Dios por este tiempo y gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que de alguna manera haya sido de bendición para todos y que todos también podamos tener nuestro espacio aquí. Gloria al Señor y será hasta la otra oportunidad que nos estemos reuniendo también aquí con un mensaje también de aliento, con un mensaje de bendición para todos. Dios les bendiga y hasta pronto.